Había una vez un joven llamado Tenzin, quien vivía en un pequeño pueblo en las montañas del Tíbet. Desde muy temprana edad, había sentido la presión del mundo que lo rodeaba, las expectativas de su familia, las comparaciones con otros jóvenes y las exigencias de la vida diaria. A menudo se encontraba agotado y abrumado, luchando con una mente llena de preocupaciones y pensamientos negativos. Un día, mientras caminaba por un sendero de montaña, Tenzin se encontró con un anciano monje sentado en una roca, meditando en silencio. Intrigado, Tenzin se acercó y, con timidez, le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar la paz en medio de este caos? Me siento cansado e impotente ante las dificultades de la vida». El anciano sonrió y le respondió: «La paz que buscas no está fuera de ti, sino en el control que tienes sobre tu propia mente. Hay hábitos mentales que debilitan nuestra energía y nos mantienen atrapados en el sufrimiento. Si deseas, puedo enseñarte sobre 10 de ellos y cómo liberarte de ellos». Así comenzó el viaje de Tenzin hacia la autoconciencia y la transformación. Mientras se sentaba junto al monje, escuchó atentamente las enseñanzas. Número 1. Intentar controlarlo todo. El anciano comenzó con el primer hábito: intentar controlar todo a su alrededor. Lugdajo Tenzin. Imagínate lanzando pelotas al aire. ¿Cuántas puedes atrapar? A menudo, nos frustramos por lo que no podemos controlar, como el clima o las acciones de los demás. El apego al control nos cansa y nos decepciona. Tenzin reflexionó sobre esto. Había estado tratando de controlar cada aspecto de su vida: sus estudios, sus relaciones, incluso la percepción que los demás tenían de él. Este intento constante de controlar lo incontrolable lo había llevado a una espiral de ansiedad y frustración. Sentía que cada pequeño imprevisto era un obstáculo insuperable, y en lugar de encontrar soluciones, se encontraba estancado en una lucha interna que drenaba su energía. El monje continuó, viendo la lucha interna de Tenzin. Cuando intentas controlar todo, es como si te pusieras una correa en el corazón. No permites que fluya, que sienta. La vida, querido Tenzin, es un río en movimiento. Si intentas detenerlo, te perderás en su furia. Pero si aprendes a navegar sus aguas, encontrarás belleza en cada curva. Tenzin cerró los ojos, imaginando ese río. Se dio cuenta de que había estado tan obsesionado con el control que había dejado de disfrutar del viaje. Las experiencias, los aprendizajes y las interacciones con los demás se convirtieron en una serie de tareas que debía cumplir. En su búsqueda de perfección, había olvidado lo que significaba simplemente ser. El anciano le habló sobre el concepto budista de desapego, que no es lo mismo que renunciar a las cosas, sino más bien liberarse de la necesidad de aferrarse a ellas. Dijo: «Imagina que estás cuidando un jardín. Tú plantas las semillas, las riegas y les das sol, pero no puedes controlar si lloverá o si vendrán plagas. Al igual que en la vida, tu trabajo es proporcionar el mejor cuidado posible, pero el resultado final no siempre estará en tus manos». Esta metáfora resonó profundamente en Tenzin. Comenzó a entender que en su esfuerzo por controlar todo, había dejado de ser el jardinero de su propia vida y se había convertido en un espectador pasivo, tratando de forzar a la naturaleza a ajustarse a su voluntad. A partir de ese momento, se comprometió a adoptar una nueva mentalidad: soltar la necesidad de controlar el resultado y enfocarse en el proceso. El anciano, viendo la transformación en Tenzin, lo animó a practicar la atención plena como una herramienta poderosa para liberarse de esta carga. Le sugirió que cada vez que sintiera la necesidad de controlar una situación, se tomara un momento para respirar profundamente y centrarse en el aquí y el ahora. «La atención plena te ayudará a estar presente», dijo el anciano. «Cuando dejas de lado la necesidad de controlar, te permites experimentar la vida tal como es. Esto no significa que renuncies a tus metas, más bien, significa que te acercas a ellas con una mente abierta y un corazón dispuesto». Con esta nueva comprensión, Tenzin comenzó a practicar diariamente. Cada mañana, se sentaba en silencio y observaba sus pensamientos. Notaba cómo a menudo se aferraba a ideas preconcebidas sobre cómo deberían ser las cosas. Poco a poco, empezó a reconocer que cada vez que se aferraba a estas ideas, creaba una barrera entre él y la felicidad. Durante sus interacciones sociales, comenzó a aplicar esta práctica.
En lugar de tratar de controlar cómo los demás lo percibían, se centró en ser auténtico y en compartir su verdadero yo. Notó que al dejar de lado las expectativas, las conversaciones fluían de manera más natural y las relaciones se volvían más genuinas. Se dio cuenta de que la conexión humana se fortalece en la vulnerabilidad y al abrir su corazón, permitía que otros hicieran lo mismo. A medida que pasaban los días, Tenzin encontró un nuevo sentido de paz. Las cosas que antes le preocupaban, como las opiniones de los demás o los planes que no salían como esperaba, comenzaron a perder su poder sobre él. Aprendió a ver cada día como una nueva oportunidad, no como una serie de tareas que debía controlar. Finalmente, el anciano concluyó su lección. Recuerda, querido Tenzin, que la verdadera libertad llega cuando aceptas que no puedes controlar todo. Al soltar el control, te permites experimentar la vida en toda su riqueza y complejidad. Esa es la clave para un corazón libre y una mente fuerte. Número 2. Aferrarse al pasado. El siguiente hábito fue aferrarse al pasado. El monje explicó: aferrarte a viejas heridas y recuerdos dolorosos es como llevar una mochila pesada. Te impide disfrutar del presente. Tenzin recordó todas las decepciones y fracasos que lo habían marcado. Desde sus errores en los estudios hasta las relaciones que no habían funcionado, cada recuerdo se sentía como un peso añadido a su espalda. A veces, las sombras del pasado se interponían entre él y sus sueños, llenando su mente de dudas y miedos. Pero al escuchar al anciano, comprendió que el pasado era solo un maestro, no un carcelero. Con cada respiración, decidió liberar las cargas del ayer, permitiendo que la luz del presente iluminara su camino. El anciano continuó, sus ojos reflejando sabiduría. Imagina que cada recuerdo doloroso es una piedra en esa mochila. Al llevarlas, crees que te protegen, pero en realidad solo te frenan. El pasado tiene su lugar, pero no debe definir quién eres hoy. Aprende a ver esas piedras como lecciones, no como lastres. Tenzin se sintió conmovido por estas palabras. Se dio cuenta de que había estado aferrándose a su pasado como un náufrago se aferra a un trozo de madera en medio de una tormenta. El dolor, las expectativas no cumplidas y los errores cometidos habían moldeado su identidad, pero no debían dictar su futuro. La práctica de la atención plena, continuó el anciano, es fundamental para liberarte del pasado. Te permite observar tus pensamientos sin juzgarlos, reconocer su presencia y dejarlos ir. Al practicar la atención plena, puedes ver que esos recuerdos son solo eso, recuerdos. No tienen que tener poder sobre ti. Con esta revelación, Tenzin decidió que era el momento de soltar. Comenzó a dedicar unos minutos cada día a la meditación, enfocándose en su respiración y permitiendo que los pensamientos sobre el pasado fluyeran a través de su mente sin aferrarse a ellos. Al principio, fue difícil. Los recuerdos llegaban con fuerza, y la resistencia era palpable. Sin embargo, con el tiempo, se volvió más fácil. Durante estas sesiones, cada vez que un pensamiento doloroso emergía, Tenzin lo visualizaba como una hoja llevada por el río de su conciencia. En lugar de atraparla, la dejaba fluir, observando cómo se alejaba. Este ejercicio le permitió comprender que, aunque no podía cambiar lo que había sucedido, podía decidir cómo reaccionar ante ello. Esta elección de respuesta se volvió su nueva fuente de poder. Con cada respiración, sentía como la mochila se aligeraba. Cada vez que soltaba un recuerdo doloroso, notaba un aumento en su energía y claridad mental. La vida parecía más vibrante, y los colores del mundo volvían a ser brillantes. El anciano, viendo esta transformación, le sonrió con aprobación. Recuerda, querido Tenzin, que la impermanencia es una de las grandes enseñanzas del budismo. Así como el río siempre fluye, también lo hacen nuestras experiencias. El pasado no es un lugar donde debas quedarte atrapado. Es simplemente una parte de tu viaje. Tenzin comenzó a ver su pasado como una serie de capítulos en su vida, en lugar de una prisión de donde no podía escapar. Cada decepción se convirtió en un capítulo de aprendizaje, cada fracaso en una lección sobre la resiliencia. La historia de su vida comenzó a sentirse más como una narrativa en evolución, en lugar de una cadena de errores. El anciano también le habló del perdón. Dijo, perdonar no solo a los demás, sino también a ti mismo, es fundamental para liberarte del pasado.
El perdón es como abrir una puerta que te permite salir de la prisión que tú mismo has construido. Tenzin entendió que había sido duro consigo mismo, aferrándose a la culpa por decisiones que había tomado en el pasado. Ahora sabía que el perdón no significaba justificar acciones pasadas, sino reconocer su humanidad y su derecho a aprender y crecer. Con cada día que pasaba, Tenzin se sentía más ligero. Al liberarse de la carga del pasado, pudo apreciar las pequeñas cosas de la vida: el canto de los pájaros por la mañana, el aroma del té recién hecho y las sonrisas de las personas que lo rodeaban. Su corazón se llenó de gratitud, y la vida, que antes le parecía un laberinto de dolor, ahora se presentaba como un camino lleno de posibilidades. Finalmente, el anciano le dio un consejo final: aprecia el presente. Cada momento es un regalo que no volverá a repetirse. Al vivir plenamente en el ahora, te liberas del pasado y abres la puerta a un futuro lleno de oportunidades. Número 3. Preocuparse por lo que dicen los demás. Luego, el anciano habló sobre el peso de las opiniones ajenas. Preocuparse por lo que otros piensan es como navegar en aguas turbulentas sin un rumbo claro. Al hacerlo, pierdes tu autenticidad. Tenzin entendió que había estado construyendo su autoestima a partir de las alabanzas y críticas de los demás. Había pasado mucho tiempo tratando de encajar, buscando la aprobación en cada acción y palabra. Las opiniones ajenas se convirtieron en brújulas que guiaban sus decisiones, haciéndolo sentir como un barco a la deriva en medio de una tormenta. El anciano continuó, con su voz tranquila: la verdadera fuerza radica en la autoaceptación y el amor propio. Cuando te aferras a las opiniones de los demás, es como si entregaras las llaves de tu felicidad. Solo tú tienes el poder de definir quién eres y qué valor tienes. Tenzin reflexionó sobre sus experiencias pasadas. Recordó cómo había cambiado su comportamiento y decisiones solo para complacer a otros, dejando de lado sus propios deseos y aspiraciones. En ocasiones, había evitado ser honesto sobre lo que realmente pensaba o sentía por miedo a ser juzgado. Este ciclo de aprobación lo había dejado sintiéndose vacío y desconectado de sí mismo. El anciano, notando la lucha interna de Tenzin, le ofreció una visión más profunda. Imagina que cada vez que te preocupas por lo que otros piensan, construyes una barrera entre tu verdadero ser y el mundo. Esa barrera no solo impide que los demás te vean tal como eres, sino que también te aleja de tu esencia. Cada vez que te adaptas a las expectativas externas, renuncias a una parte de ti mismo. A medida que el anciano hablaba, Tenzin comenzó a visualizar esa barrera. Era un muro invisible que lo aislaba, privándolo de las conexiones auténticas que deseaba. Se dio cuenta de que no solo temía la desaprobación, sino que también anhelaba la aceptación. La verdad era que al querer ser aceptado, había sacrificado su autenticidad. La práctica de la ecuanimidad, continuó el anciano, es un faro en medio de esta confusión. Te permite ver las opiniones de los demás como simples olas en el mar. No debes permitir que te arrastren. Mantente firme en tu verdad y acepta que no puedes controlar lo que otros piensan. Con esta idea resonando en su mente, Tenzin decidió que era hora de soltar ese peso. Comenzó a practicar la atención plena, observando sus pensamientos cada vez que surgía la preocupación por lo que otros pudieran pensar de él. Cuando aparecían esos pensamientos, los reconocía y les permitía fluir sin aferrarse a ellos. El anciano también le enseñó a cultivar la autoaceptación. Le dijo: dedica tiempo a conocerte a ti mismo. Pregúntate, ¿quién soy realmente? ¿Qué valoro? ¿Qué me hace feliz? A medida que te conectas con tu verdadero ser, las opiniones externas perderán su poder. Tenzin se sumergió en este proceso. Pasó tiempo solo, reflexionando sobre sus intereses, sueños y valores. Comenzó a escribir en un diario, expresando sus pensamientos y emociones sin censura. Cada página se convirtió en un espejo que reflejaba su autenticidad. Al hacerlo, descubrió pasiones que había olvidado, sueños que había relegado a un segundo plano por el miedo al juicio. Poco a poco, la voz de la opinión externa comenzó a desvanecerse. En lugar de sentirse ansioso ante las críticas, aprendió a verlas como una oportunidad para crecer. Comprendió que no podía complacer a todos y que eso estaba bien. Su felicidad no debía depender de la validación externa, sino de su conexión con su propio ser. El anciano le sonrió, sabiendo que Tenzin había comenzado a navegar hacia aguas más tranquilas.
Le recordó que la autenticidad es un regalo que se ofrece al mundo. Al ser verdadero contigo mismo, inspiras a otros a hacer lo mismo. Recuerda, concluyó el anciano, que el viaje hacia la autenticidad no siempre será fácil. Habrá momentos de duda y miedo, pero, al final, serás más fuerte y más libre. Al abrazar tu verdadero ser, te conviertes en el capitán de tu propio barco, navegando con confianza hacia la vida que deseas vivir. Tenzin sintió una oleada de gratitud y claridad. Había aprendido que la auténtica felicidad reside en la conexión con uno mismo, no en las expectativas ajenas. Con este nuevo entendimiento, se sintió listo para enfrentar el mundo, no como una sombra de lo que otros esperaban, sino como la persona que siempre había sido. Número 4. Falta de tiempo para las relaciones personales. El monje continuó. Descuidar tus relaciones es como tener un jardín sin regar. Las conexiones significativas son esenciales para el bienestar. Tenzin había estado tan centrado en sus propias luchas que había olvidado cuidar sus relaciones. Con la mente llena de preocupaciones y objetivos personales, se dio cuenta de que había dejado de lado a amigos y familiares que siempre habían estado a su lado. Su vida, en lugar de ser un vibrante jardín, se había convertido en un terreno árido y descuidado. El anciano, observando la expresión de Tenzin, le preguntó suavemente: ¿recuerdas la última vez que compartiste un momento significativo con alguien que amas? Tenzin se quedó en silencio, recordando el último almuerzo con su madre, un encuentro que había sido más una rutina que un momento auténtico. A menudo se apresuraba a salir, pensando que siempre habría tiempo después para profundizar en esas conexiones. Pero ese después nunca llegaba. El monje continuó: las relaciones son como plantas, necesitan tiempo y cuidado para florecer. No se pueden dejar de lado y esperar que prosperen solas. Cada interacción es una oportunidad para nutrir esas conexiones, para enriquecer tu vida y la de los demás. Tenzin se dio cuenta de que, al ignorar a sus seres queridos, estaba privándose de una fuente esencial de felicidad y apoyo. Recordó momentos pasados, como las risas compartidas con amigos y las conversaciones profundas con su padre. A medida que esos recuerdos inundaban su mente, sintió una punzada de nostalgia y anhelo por revivir esos instantes. El anciano le explicó la importancia de la presencia. Estar presente en las relaciones no solo implica estar físicamente allí, sino también emocionalmente. Cuando conversas con alguien, pon tu teléfono a un lado y escucha con atención. Regalar tu tiempo y tu plena atención es uno de los actos más generosos que puedes ofrecer. Con cada palabra, Tenzin se dio cuenta de que había estado haciendo justo lo contrario. A menudo se encontraba distraído, revisando su teléfono o pensando en sus problemas mientras estaba con otros. Este comportamiento no solo afectaba su conexión con los demás, sino que también le restaba valor a sus propias experiencias. Decidido a cambiar, Tenzin comenzó a hacer pequeños ajustes en su rutina diaria. Programó citas con amigos, planeó salidas con su familia y se comprometió a hacer de estas interacciones una prioridad en su vida. Se deshizo de la idea de que siempre habría tiempo más tarde y comenzó a apreciar el aquí y el ahora. El anciano le compartió un ejercicio práctico. Dedica al menos unos minutos al día a cada relación importante. Pregunta a tus seres queridos cómo están, qué les preocupa o qué les hace felices. Escuchar y mostrar interés genuino puede fortalecer los lazos que has dejado languidecer. Así, Tenzin empezó a enviar mensajes a sus amigos para ver cómo estaban. Una simple pregunta como ¿cómo te va?, abría la puerta a conversaciones profundas y significativas. Se sorprendió al ver cómo esos pequeños gestos comenzaban a tener un impacto positivo, no solo en sus relaciones, sino también en su propio bienestar. Las risas y las historias compartidas llenaron su corazón de alegría y su mente de paz. Con el tiempo, se dio cuenta de que cada conexión genuina que cultivaba era como un rayo de sol que iluminaba su jardín emocional. Al compartir momentos con otros, se sentía más ligero, más conectado y menos abrumado por sus propias luchas. Las charlas con su madre se convirtieron en espacios de vulnerabilidad y amor, donde podían hablar de sus miedos y alegrías sin reservas. El monje le enseñó que la impermanencia de la vida también hacía que cada relación fuera aún más valiosa. Recuerda, Tenzin, dijo el anciano, que la vida es un viaje lleno de cambios. No sabemos cuánto tiempo tendremos con quienes amamos. Aprovecha cada momento,
cada risa, cada lágrima compartida. Con esa lección grabada en su corazón, Tenzin se sintió motivado a vivir de manera más consciente. La atención plena que había aprendido a aplicar en su vida ahora se extendía a sus relaciones, creando un espacio donde la autenticidad podía florecer. Al cultivar un jardín emocional, se dio cuenta de que no solo estaba enriqueciéndose a sí mismo, sino que también estaba brindando alegría y apoyo a quienes lo rodeaban. Número 5. Dejar que las emociones te controlen. El anciano enseñó también sobre la importancia de manejar las emociones. Dejar que las emociones te arrastren es como ser llevado por una corriente fuerte. Al aprender a observar tus sentimientos, puedes navegar con estabilidad. Tenzin comenzó a practicar la atención plena, reconociendo y aceptando sus emociones sin dejarse dominar por ellas. Esta nueva habilidad le dio una sensación de control y claridad en medio de la tormenta. Se dio cuenta de que las emociones no eran sus enemigas, sino señales que le ofrecían información valiosa sobre su estado interno. Con cada respiración, aprendió a identificar qué sentía en el momento: la ansiedad por un examen, la tristeza por una pérdida, la frustración por un malentendido. El anciano continuó explicando que las emociones son como el clima. A veces, el sol brilla con fuerza y otras veces, las nubes oscurecen el cielo. Sin embargo, dijo el anciano, así como no podemos cambiar el clima a nuestro antojo, tampoco podemos controlar completamente nuestras emociones. Lo que sí podemos hacer es elegir cómo responder a ellas. Tenzin reflexionó sobre cuántas veces había reaccionado impulsivamente a sus emociones, dejándose llevar por la ira o la tristeza. Recordó una discusión reciente con un amigo, donde, en el calor del momento, había dicho cosas que no sentía realmente. Al observar esa experiencia desde la distancia, comprendió que el torrente emocional lo había cegado y lo había llevado a actuar de maneras que lamentaba después. El anciano le enseñó un ejercicio simple pero poderoso. Cada vez que sientas una emoción fuerte, detente y pregúntate: ¿qué está causando esto? ¿Y cómo puedo responder de manera constructiva? Este pequeño instante de reflexión puede cambiar tu reacción de impulsiva a intencionada. Con esta nueva perspectiva, Tenzin comenzó a notar sus emociones en momentos de estrés. Cuando sentía que la ansiedad lo invadía antes de un examen, cerraba los ojos, respiraba profundamente y se preguntaba qué estaba detrás de ese sentimiento. A menudo, se dio cuenta de que era simplemente el miedo al fracaso, una historia que se contaba a sí mismo. En lugar de dejar que esa ansiedad lo consumiera, decidió enfrentarla con curiosidad. Poco a poco, Tenzin desarrolló una especie de diálogo interno. Al sentir la tristeza, se preguntaba: ¿qué me está enseñando esto? En lugar de ignorarla o reprimirla, aceptaba su presencia. Comprendió que la tristeza también tenía su lugar, recordándole la belleza de las conexiones que había perdido y la importancia de valorar lo que tenía. El anciano le explicó que las emociones son temporales y que, al permitir que fluyan sin juicio, podemos liberarnos de su peso. Imagina que estás sentado junto a un río, dijo el monje. Observa cómo fluyen las aguas. A veces, pueden ser tumultuosas, pero con el tiempo, todo se calma. Tus emociones son así. Si las observas sin apegarte a ellas, eventualmente se desvanecerán. Tenzin encontró esta metáfora útil. Cada vez que se sentía abrumado, visualizaba esas aguas y recordaba que las emociones no definían quién era, sino que eran simplemente parte de la experiencia humana. Al practicar esta atención plena, notó un cambio significativo en su vida. Las discusiones con amigos ya no lo dejaban tan exhausto. En lugar de entrar en una espiral emocional, podía hablar desde un lugar de calma. Aprendió a dar un paso atrás y respirar, a escuchar a su amigo sin dejarse llevar por la frustración. Esto no solo fortaleció sus relaciones, sino que también le otorgó una paz interna que antes le había sido esquiva. Con el tiempo, Tenzin se dio cuenta de que manejar sus emociones era una habilidad que podía llevar a otros aspectos de su vida. En lugar de ceder ante la presión de los exámenes o las expectativas, se sentía capaz de enfrentar cada desafío con una mente más clara y un corazón más abierto. El anciano también le recordó la importancia de buscar apoyo cuando lo necesitara. A veces, las emociones pueden ser abrumadoras, dijo. Habla con amigos, familiares o incluso busca la guía de un mentor. No tienes que navegar solo por estas aguas.
Tenzin comprendió que la vulnerabilidad era también una forma de fortaleza. Compartir sus luchas con otros no solo aliviaba su carga emocional, sino que también creaba lazos más profundos y significativos con quienes lo rodeaban. Número 6. Echar la culpa a los demás. El siguiente hábito que el monje abordó fue el de echar la culpa. Al culpar a los demás, te quitas la responsabilidad de tu propia vida. Es como cargar con una mochila llena de piedras. Tenzin comprendió que, al asumir la responsabilidad de sus acciones, recuperaba su poder personal. Esta perspectiva le permitió dejar atrás la victimización y convertirse en el autor de su propia historia. Recordó cuántas veces había culpado a sus amigos, a sus profesores o incluso a su familia por las dificultades que enfrentaba. Cada vez que lo hacía, sentía que se hundía más en un mar de impotencia. Sin embargo, al escuchar al anciano, se dio cuenta de que este comportamiento no solo lo mantenía atrapado en una mentalidad de víctima, sino que también obstaculizaba su crecimiento. El monje continuó explicando que la culpa puede ser un refugio cómodo, pero también limitante. Cuando culpas a otros, dijo, entregas el control de tu vida a ellos. Es como entregar las llaves de tu casa a un extraño y esperar que te trate bien. Tenzin reflexionó sobre esto y se dio cuenta de que había estado dejando que las acciones de otros dictaran sus emociones y reacciones. Si alguien le hacía un comentario hiriente, se sumía en la tristeza. Si un amigo fallaba en ayudarlo, sentía resentimiento. Este ciclo no solo le robaba su felicidad, sino que también le impedía avanzar. En cambio, al asumir la responsabilidad, podía cambiar su enfoque y encontrar soluciones en lugar de culpas. El anciano le enseñó una práctica sencilla pero poderosa para transformar este hábito. Cada vez que sientas la necesidad de culpar a alguien, haz una pausa y pregúntate, ¿qué papel he jugado en esta situación? Este acto de introspección te llevará a un lugar de empoderamiento. Tenzin comenzó a aplicar esta práctica de inmediato. En lugar de criticar a un compañero por no haber cumplido con una tarea en grupo, se preguntó cómo podría haber contribuido a la situación. Se dio cuenta de que también había sido poco claro en sus expectativas. En lugar de enfadarse, decidió tener una conversación abierta sobre sus necesidades y cómo podían trabajar juntos mejor en el futuro. Esta transformación no solo fortaleció su relación, sino que también le dio un sentido de propósito. El anciano compartió una anécdota que resonó profundamente con Tenzin. Había una vez un joven que siempre culpaba a su maestro por no entender la lección. Un día, el maestro le dijo, «Cuando aprendas a ver en ti lo que estás buscando en mí, entonces el conocimiento se revelará». Tenzin comprendió que este joven había estado desperdiciando su tiempo y energía en la culpa, en lugar de aprovechar la oportunidad de aprender y crecer. Este entendimiento lo llevó a un lugar de autocompasión. Se dio cuenta de que también había sido duro consigo mismo en el pasado, culpándose por no cumplir con sus propias expectativas. Al dejar de lado la culpa, pudo ver sus errores como oportunidades para aprender. El anciano continuó, «El verdadero poder radica en aceptar que cada acción tiene consecuencias. Al ser responsables de nuestras decisiones, nos convertimos en arquitectos de nuestro destino». Tenzin se sintió inspirado. Comprendió que al dejar de lado la culpa, no solo liberaba a los demás de cargas injustas, sino que también liberaba a sí mismo de un peso que lo había mantenido estancado. Esta nueva forma de pensar le ofrecía una visión clara de cómo quería vivir su vida, con propósito, intención y libertad. Al asumir la responsabilidad de sus emociones y acciones, Tenzin se sintió más ligero. La mochila llena de piedras comenzó a desvanecerse. Cada vez que enfrentaba un desafío, en lugar de buscar a quién culpar, se preguntaba cómo podía ser parte de la solución. Esta nueva mentalidad lo empoderó para tomar decisiones más conscientes y alineadas con sus valores. El anciano, al ver la transformación en Tenzin, sonrió y dijo, «Recuerda, joven amigo, que cada vez que asumes la responsabilidad, te estás dando el regalo de la libertad. La culpa es una cadena que te ata, pero la responsabilidad es la llave que abre la puerta a un mundo de posibilidades». Número 7. Dejar de expresar uno mismo. El anciano habló también sobre la expresión auténtica. Reprimir tus pensamientos y sentimientos es como esconder un tesoro. Al compartirte con los demás, creas conexiones más profundas. Tenzin se dio cuenta de que había estado silenciando su voz por miedo al juicio.
Cada vez que guardaba sus pensamientos o emociones, sentía que una parte de sí mismo se perdía en la penumbra. Al empezar a expresar su verdad, se sintió más ligero, como si hubiera desenterrado una parte valiosa de sí mismo. El monje continuó, observando la transformación en Tenzin. Cuando no te expresas, te privas de la oportunidad de conectar genuinamente con los demás. Las palabras son puentes que nos unen. Al cerrarte, construyes muros que te aíslan. Tenzin asintió, recordando momentos en los que había guardado silencio, temeroso de cómo podrían reaccionar los demás. Había evitado conversaciones difíciles con amigos, temiendo que su sinceridad podría causar malentendidos o conflictos. Sin embargo, al escuchar al anciano, se dio cuenta de que el verdadero conflicto provenía de su falta de comunicación. El anciano le ofreció una perspectiva valiosa. Imagina que tienes un jardín en tu corazón. Si no plantas semillas de honestidad y vulnerabilidad, el jardín permanecerá estéril. Pero al compartir tus pensamientos y sentimientos, das vida a ese jardín, permitiendo que florezcan relaciones significativas. Tenzin reflexionó sobre su propio jardín emocional. Había permitido que las malas hierbas del miedo y la inseguridad crecieran, sofocando cualquier brote de autenticidad. Decidido a cambiar esto, empezó a practicar la expresión de su voz interior. Se comprometió a hablar con sus amigos sobre lo que realmente sentía y pensaba, incluso si eso significaba abrirse a la posibilidad de ser vulnerable. Una tarde, se reunió con un grupo de amigos para charlar. Con el corazón latiendo rápido, Tenzin se armó de valor y compartió sus pensamientos sobre una situación que lo había estado inquietando. Para su sorpresa, sus amigos no solo lo escucharon con atención, sino que también compartieron sus propias luchas y miedos. Ese intercambio se convirtió en un momento de conexión profunda, donde todos se sintieron vistos y comprendidos. Tenzin se sintió como si hubiera encendido una chispa de autenticidad que iluminó el espacio. El anciano, al notar el brillo en los ojos de Tenzin, dijo: «Cada vez que te expresas, le das a otros el permiso para ser auténticos también. Es un acto de valentía que crea un ciclo de honestidad y confianza». Tenzin comprendió que la expresión de uno mismo no solo lo beneficiaba a él, sino que también creaba un entorno donde los demás se sentían seguros para compartir sus verdades. La autenticidad se convirtió en un regalo que podía ofrecer al mundo, y al hacerlo, también se regalaba a sí mismo el placer de ser quien realmente era. El monje le enseñó una práctica diaria. Dedica unos minutos cada día a escribir lo que sientes. No te preocupes por la gramática o la forma, simplemente deja que las palabras fluyan. Con el tiempo, te sentirás más cómodo expresándote en voz alta. Tenzin comenzó esta práctica, encontrando en la escritura un refugio donde podía explorar sus pensamientos sin temor al juicio. Cada página se convirtió en un espejo que reflejaba su verdadero ser, y con cada palabra, su voz se hacía más fuerte. Con el tiempo, Tenzin notó un cambio significativo en su vida. Se sentía más seguro de sí mismo y menos afectado por la opinión de los demás. Al liberar sus pensamientos y emociones, su jardín personal florecía, lleno de relaciones significativas y conexiones auténticas. Las conversaciones que antes le parecían difíciles ahora eran oportunidades de crecimiento y entendimiento. El anciano concluyó su lección diciendo: «Al expresar tu verdad, das un paso hacia la libertad. La autenticidad es un camino que te lleva hacia el autoconocimiento y la conexión con los demás. No temas mostrar tu luz. El mundo necesita brillar». Con cada día que pasaba, Tenzin se sentía más pleno y vibrante. Había encontrado su voz y, al hacerlo, había desenterrado un tesoro invaluable: su verdadero yo. La expresión se convirtió en un acto de amor, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, y en esa libertad encontró la verdadera alegría de vivir. Número 8. Pensamiento negativo. Luego, el monje abordó el hábito del pensamiento negativo. Los pensamientos negativos son como nubes oscuras que tapan tu luz interior. Al observarlos sin juicio, puedes dejarlos ir. Tenzin comenzó a practicar la observación de sus pensamientos, reconociendo que no eran la realidad. Había pasado demasiado tiempo atrapado en un ciclo de autocrítica y desesperanza, permitiendo que esas nubes le oscurecieran la vida. Cada vez que surgía un pensamiento negativo, era como si una sombra se deslizara sobre su espíritu, opacando la alegría y la paz que había dentro de él. Sin embargo,
Al escuchar al anciano, comprendió que esos pensamientos no eran más que reflexiones temporales, efímeras como las nubes que pasan por el cielo. El anciano continuó explicando la naturaleza de la mente. La mente tiende a gravitar hacia lo negativo. Es un instinto humano, pero no es una sentencia de muerte. Puedes elegir cómo reaccionar ante esos pensamientos. Imagínate en una sala de cine. Puedes ver una película, pero no tienes que ser parte de ella. Inspirado por esta metáfora, Tenzin empezó a observar sus pensamientos como si fueran escenas en una pantalla. Cuando un pensamiento negativo aparecía, lo miraba con curiosidad en lugar de permitir que le afectara. Hoy no soy suficiente, pensaba, y en lugar de dejarse consumir por esa idea, se decía, es solo un pensamiento, no define mi valor. El anciano le enseñó a Tenzin una técnica poderosa para transformar esos pensamientos. Practica las afirmaciones. Cada vez que un pensamiento negativo surja, repite algo positivo sobre ti mismo. Por ejemplo, soy digno de amor y éxito. Estas afirmaciones son como el sol que disipa las nubes. Tenzin se comprometió a utilizar esta práctica. Cada mañana, al despertar, se miraba en el espejo y repetía sus afirmaciones. Soy capaz, soy fuerte, estoy en el camino de mi crecimiento. Al principio, le resultó extraño. Sus pensamientos negativos a menudo parecían más reales y convincentes que esas palabras. Sin embargo, a medida que pasaban los días, empezó a notar un cambio sutil en su forma de ver el mundo. Una tarde, mientras caminaba por el parque, un viejo patrón de pensamiento negativo surgió. Se sintió abrumado por la sensación de que nunca lograría sus metas. Sin embargo, en lugar de dejarse llevar por la desesperanza, recordó las palabras del anciano. Se detuvo un momento, respiró hondo y repitió su afirmación. Soy capaz de alcanzar mis sueños. Con cada repetición, sintió como la sombra se disipaba, permitiendo que la luz del optimismo y la esperanza regresara a su corazón. El monje lo observaba con satisfacción. Verás, Tenzin, el poder de la mente es inmenso. Lo que alimentas, crece. Si nutres tus pensamientos positivos, crearás un jardín de posibilidades en tu vida. Tenzin comenzó a identificar las situaciones que provocaban sus pensamientos negativos. Descubrió que, a menudo, eran desencadenados por comparaciones con los demás o por la presión de cumplir expectativas externas. El anciano le recordó la importancia de la autoaceptación. No te compares con otros, cada uno tiene su propio camino y su propio tiempo. Al hacerlo, solo alimentas la nube de la duda. Tu viaje es único. Con este consejo en mente, Tenzin hizo un esfuerzo consciente por centrar su atención en su propio progreso, celebrando incluso los pequeños logros. Empezó a llevar un diario de gratitud, anotando cada día las cosas por las que estaba agradecido. Esto le ayudó a enfocarse en lo positivo y a reconocer las bendiciones en su vida. El anciano le dijo, la gratitud es el antídoto contra el pensamiento negativo. Cuando aprecias lo que tienes, las nubes comienzan a desvanecerse. Con el tiempo, Tenzin se dio cuenta de que había cultivado una mayor resiliencia mental. Los pensamientos negativos todavía aparecían, pero ya no tenían el mismo poder sobre él. Ahora los veía como recordatorios de que, a pesar de las dificultades, siempre había espacio para el crecimiento y el cambio. Un día, mientras meditaba al aire libre, Tenzin sintió una profunda conexión con su ser interior. Comprendió que las nubes del pensamiento negativo no eran enemigos, sino oportunidades para practicar la atención plena y la autoaceptación. Esta nueva comprensión le permitió abrazar su humanidad, con todas sus imperfecciones y luchas. El monje sonrió al ver la transformación de Tenzin. Recuerda, hijo, el viaje hacia la paz interior es constante. Siempre habrá nubes, pero tú tienes el poder de elegir cómo responder a ellas. Cultiva esa luz en tu interior y verás cómo ilumina incluso los días más oscuros. Número 9. Compararte constantemente. El anciano continuó. La comparación es un veneno para la mente. Cada uno de nosotros tiene un camino único. Tenzin se dio cuenta de que había estado constantemente midiendo su valía en relación con los demás. A menudo se encontraba deslizando por las redes sociales, viendo las vidas aparentemente perfectas de sus amigos y conocidos, sintiéndose cada vez más pequeño e insuficiente. Esa necesidad de compararse lo había llevado a un estado de insatisfacción crónica,
donde sus logros nunca parecían ser lo suficientemente buenos. Era como estar en una carrera interminable, persiguiendo un ideal que siempre se movía más allá de su alcance. El anciano, con una mirada serena, le recordó: cuando te comparas, te olvidas de lo que eres y de lo que has logrado. La vida no se trata de competir, se trata de crecer. Con esas palabras resonando en su mente, Tenzin comenzó a reflexionar sobre su propio viaje. Empezó a escribir en un diario, dedicando cada página a enumerar sus logros, por pequeños que fueran. Recordó cómo había superado retos académicos, había aprendido a tocar un instrumento musical y había cultivado relaciones significativas. Cada uno de estos logros, aunque tal vez no fueran tan grandes como los de los demás, tenían un valor intrínseco. Eran pasos en su propio camino y merecían ser celebrados. Una tarde, mientras meditaba, se dio cuenta de que la comparación no solo lo hacía sentir inferior, sino que también le robaba la alegría de disfrutar de su propio éxito. Se preguntó a sí mismo por qué se sentía tan compelido a medir su vida con la regla de otros. ¿Qué hay de malo en ser diferente?, pensó. Al reconocer la singularidad de su propio viaje, Tenzin sintió una oleada de libertad. El anciano lo observaba con atención y luego compartió una historia. Una vez, conocí a un artista que pasaba horas mirando las obras de otros. Se sentía frustrado, porque siempre pensaba que sus creaciones no eran suficientes. Un día decidió dejar de mirar el trabajo de los demás y se enfocó únicamente en su propia obra. Al final, su estilo único floreció y fue celebrado por lo que era, auténtico. Inspirado por esta historia, Tenzin decidió aplicar lo que había aprendido. En lugar de dejar que las redes sociales dictaran su autoestima, comenzó a limitar su tiempo en ellas. En su lugar, dedicó esos momentos a practicar sus pasiones y a desarrollar sus habilidades. Ya no quería ser un reflejo de otros, sino una versión más plena de sí mismo. A medida que pasaban las semanas, Tenzin notó un cambio en su mentalidad. Empezó a sentir una profunda gratitud por su propio viaje. Cada pequeño avance se convirtió en una victoria digna de celebración. Se rodeó de amigos que lo apoyaban y lo animaban a ser auténtico, alejándose de aquellos que fomentaban la comparación y la competencia. El anciano, al ver esta transformación, le dijo: la comparación solo te lleva a la envidia, mientras que el reconocimiento de tu propio valor te conduce a la autoaceptación. La vida es un viaje, no una carrera. Tenzin comprendió que su camino era diferente, en muchos sentidos, más rico. Cada experiencia, cada tropiezo y cada triunfo eran parte de un tapiz único que solo él podía tejer. A medida que se permitía ser él mismo, comenzó a disfrutar de la belleza de su vida tal como era, sin desear lo que otros tenían. Un día, mientras paseaba por un parque, vio a un grupo de personas corriendo. En lugar de pensar que debía estar corriendo también para ser mejor, sonrió al recordar su propia satisfacción en disfrutar de una caminata tranquila, respirando el aire fresco. Se sintió agradecido por su ritmo y por el espacio que había creado para su autenticidad. El anciano, que siempre estaba a su lado, le recordó: cuando honras tu camino, también inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu autenticidad puede ser un faro para aquellos que luchan con la comparación. Con cada día que pasaba, Tenzin cultivaba una mayor confianza en sí mismo. Se convirtió en un defensor de la autoaceptación y animaba a sus amigos a encontrar la belleza en sus propias trayectorias. La comparación, que una vez había sido su enemiga, se transformó en un recordatorio de la riqueza de la diversidad humana. Tenzin comprendió que, al dejar de compararse, había ganado algo invaluable: la libertad de ser auténtico. En su camino, se sintió más ligero, más feliz y, sobre todo, más en paz. La vida dejó de ser una competencia, convirtiéndose en un viaje lleno de posibilidades y gratitud. Número 10. No permitir el descanso. Por último, el anciano habló sobre la importancia del descanso. No permitirte descansar es como correr sin rumbo. El descanso es esencial para la renovación de la mente y el espíritu. Tenzin comprendió que había estado trabajando sin descanso, agotando su energía y creatividad. Cada día se sumergía en sus estudios, tratando de alcanzar un estándar que parecía siempre inalcanzable. Las noches se convertían en sesiones interminables de lectura y revisión, mientras el cansancio se acumulaba y la vitalidad se desvanecía. Fue entonces cuando se dio cuenta de que,
Al ignorar la necesidad de descanso, estaba afectando no solo su rendimiento académico, sino también su bienestar emocional. El descanso no es un lujo, es una necesidad. Sin él, las ideas se apagan y la creatividad se estanca. La mente necesita espacio para respirar y florecer. Con esas palabras resonando en su mente, Tenzin decidió adoptar una nueva perspectiva sobre el descanso. En lugar de verlo como una pérdida de tiempo, comenzó a considerarlo como una inversión en su salud y su creatividad. Consciente de que su mente funcionaba mejor cuando estaba descansada, programó pausas regulares durante su día. Al principio, le costó dejar de lado esa sensación de culpa que venía con la idea de no estar haciendo nada. Sin embargo, al experimentar los beneficios de la pausa, su visión cambió. Cada vez que tomaba un descanso, ya fuera para meditar, dar un paseo por la naturaleza o simplemente disfrutar de una taza de té, Tenzin se sentía más renovado. Durante esos momentos de calma, las ideas fluían con mayor claridad y su creatividad se reavivaba. Al permitir que su mente descansara, descubrió que podía abordar sus tareas con una perspectiva fresca y una energía renovada. Un día, mientras caminaba por un parque, se encontró con un árbol frondoso. Se sentó a su sombra y cerró los ojos, dejando que el suave murmullo de las hojas lo envolviera. En ese espacio de tranquilidad, Tenzin reflexionó sobre lo importante que era el descanso. Se dio cuenta de que incluso la naturaleza tenía sus ciclos de descanso. Los árboles no se apresuraban a crecer. Tomaban su tiempo, absorbiendo la luz del sol y el agua, permitiéndose florecer en su propio momento. El anciano le había enseñado que el descanso era fundamental no solo para el cuerpo, sino también para el espíritu. A menudo, en su búsqueda por alcanzar metas, Tenzin había olvidado escuchar las señales de su propio ser. Ahora, comenzaba a sintonizarse con sus necesidades, aprendiendo a prestar atención a cuándo era el momento adecuado para trabajar y cuándo era el momento de detenerse. Un día, decidió implementar días de descanso en su rutina semanal. En estos días, se desconectaba de sus responsabilidades y se permitía simplemente ser. Leía libros que no estaban relacionados con sus estudios, exploraba nuevos pasatiempos y disfrutaba de momentos de reflexión. Estos días se convirtieron en oasis de tranquilidad que lo recargaban y le recordaban la importancia de disfrutar de la vida más allá de las obligaciones. El anciano, al ver la transformación de Tenzin, le sonrió y dijo: «El descanso es el arte de recargar tu alma. Cuando permites que tu espíritu descanse, encuentras una fuerza que ni siquiera sabías que tenías». Tenzin comenzó a notar cómo su productividad aumentaba. Con cada momento de descanso, su mente se despejaba y su enfoque se agudizaba. Las tareas que antes parecían abrumadoras se volvieron manejables, y sus interacciones con los demás se volvieron más auténticas. El descanso no solo renovó su energía, sino que también revitalizó sus relaciones, permitiéndole estar más presente y atento con quienes le rodeaban. Un día, compartió con sus amigos la importancia del descanso y cómo había cambiado su enfoque hacia la vida. Les habló de su experiencia con los días de descanso y de cómo estos le permitieron explorar nuevas pasiones. Sus amigos, inspirados por su transformación, comenzaron a implementar sus propias pausas, creando un espacio en sus vidas para la reflexión y la renovación. El anciano, al ver a Tenzin florecer, lo felicitó. Al honrar tu necesidad de descanso, te has convertido en un faro de sabiduría para otros. Recuerda, el descanso no solo es necesario para ti, sino que también nutre a quienes te rodean. Con cada paso hacia la autocompasión y el autocuidado, Tenzin se sentía más conectado consigo mismo y con el mundo. Agradecido por las lecciones aprendidas, se comprometió a nunca subestimar el poder del descanso. Había comprendido que, al cuidar de su mente y su espíritu, podía enfrentar cualquier desafío con una fortaleza renovada. Y así, continuó su viaje, consciente de que el verdadero crecimiento se lograba no solo a través del esfuerzo, sino también a través del descanso. A veces, como Tenzin, podemos sentirnos atrapados en un ciclo de hábitos mentales que nos agotan. Sin embargo, al aplicar las enseñanzas del budismo y la atención plena, podemos transformar nuestra relación con la vida. Recordemos que la verdadera fortaleza se encuentra en soltar lo que no podemos controlar, en abrazar la impermanencia y en permitir que nuestra autenticidad brille en cada paso de nuestro viaje.
Gracias por acompañarnos en este viaje hacia una mayor comprensión y paz interior. Espero que hayas encontrado valor en las enseñanzas de hoy y que te inspiren a incorporar estos principios budistas en tu vida diaria. Recuerda que el camino hacia el equilibrio y la sabiduría es un viaje continuo y personal, y cada pequeño paso cuenta. Si te ha gustado el video, no olvides darle un me gusta y compartirlo con aquellos que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. También me encantaría saber tus pensamientos y experiencias, así que déjalos en los comentarios abajo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte futuros videos sobre espiritualidad, meditación y crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando cómo aplicar la sabiduría budista para transformar nuestra vida y encontrar paz en el presente. Que encuentres serenidad y claridad en tu camino. Hasta pronto.